No podemos tocar todos los puntos porque lamentablemente estas clases de Zoom son muy breves. Antes de... seguimos en el punto A del capítulo 1, porque antes de entrar a lo que es el punto B, que más que nada se trata del articulado de la ley y que ustedes también tienen material sobre eso, hay un punto que es muy importante, que es el del abuso de la personalidad societaria. Para poder empezar a hablar de ese tema, es importante recordar, partir justamente de esto que decíamos al comienzo, de que la sociedad, que es el tema que nos convoca, la sociedad es un sujeto de derecho, es un recurso técnico, una persona creada por la ley como catalogada como un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones, separando el patrimonio de las personas humanas o físicas que las integran del patrimonio de la sociedad. Es decir, esto tiene que ver con el artículo 2, ¿no es cierto?, de la ley, que, como decíamos, declara a la sociedad como sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. Pues bien, este instituto del abuso de la personalidad o de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, lo encontramos en el artículo 54 de la ley, en el segundo párrafo, bueno, más bien el tercer párrafo, pero en la parte segunda, donde lleva por título es precisamente este nombre: inoponibilidad de la personalidad jurídica. Y esto por cuanto lo que nosotros tenemos también llamado corrimiento del velo societario, que podemos decir que es un instituto que se encuentra hoy reconocido por el mismo Código Civil y Comercial de la Nación, en la unificación, ¿no es cierto?, de esta nueva norma que está vigente en nuestro país, en su artículo 144. Ustedes tienen yo no tengo en este momento a mano un Código Civil y Comercial, pero pueden leer ahí este artículo 144 referido a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que está redactado en términos muy similares a este artículo 54 de la ley 19.550 de la Ley de Sociedades. En este segundo apartado, que lleva por título la inoponibilidad de la personalidad. O también se habla, tiene distintos nombres por la doctrina: corrimiento del velo, la teoría del abuso de la personalidad, que podemos decir que es un instituto que con una aplicación adecuada contribuiría a eliminar los graves problemas de corrupción que no solamente se dan en nuestro país, ¿no es cierto?, sino también en el mundo, de lavado de dinero, de evasión y muchos otros vemos que ocurren en las sociedades. Tenemos que partir de la base que cualquier actividad comercial, empresarial o industrial, las sociedades comerciales, como decíamos al comienzo, destacábamos la importancia de estas figuras, son el vehículo por excelencia para lograr esos fines que se proponen las partes en la creación de esta nueva persona. Es decir, que ser un sujeto de derecho distinto a la persona de los socios, con patrimonios completamente separados, donde vemos que
la responsabilidad por la responsabilidad por las obligaciones contraídas por ese ente son ajenas a los socios que la conforman, a las personas que la conforman y al patrimonio de estos sujetos. Este nuevo ente, esta persona jurídica, va a responder siempre con su propio patrimonio. ¿Qué hacemos para ahora bien, con eso les pido por favor que cierren los micrófonos. Que cierren por favor, si pueden cerrar sus micrófonos y solamente abrirlos para hacer preguntas. Así, así no se interrumpe. Ahora bien, este velo corporativo, a su vez, es una garantía, ¿no es cierto?, del principio de seguridad jurídica que separa los patrimonios de las personas que integran la sociedad con la sociedad misma. Ahora bien, este corrimiento del velo corporativo es una herramienta procesal porque da lugar a que en determinadas situaciones, cuando ocurren los supuestos que prevé bien la Ley de Sociedades o bien el Código Civil y Comercial de la Nación, en ese artículo 144 que les mencionaba, se puede lograr correr ese velo societario, esa garantía de la que goza la persona jurídica, para imputar la responsabilidad directamente a las personas que la integran, a los socios, a los asociados, directores, ¿no es cierto?, pero que únicamente puede darse cuando, según este artículo 54, la actuación de la sociedad encubre la consecución de fines extrasocietarios, es decir, por fuera de los fines que tuvo la sociedad al crearse, ¿se entiende? O es usada como mero recurso para violar la ley, el orden público, o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. Esas son las situaciones que refiere la Ley de Sociedades en este artículo 54, donde en esos casos se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible y responderán estos sujetos en forma solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Bien, de eso, acá podemos decir, como yo destacaba hace un momento, que es una herramienta procesal, entonces, que permite que si se detecta que una sociedad incurre en alguna de estas causales enumeradas por el artículo 54 o por el artículo 144 del Código Civil y Comercial, que, como les decía, es muy similar a los supuestos que plantea la Ley General de Sociedades. En ese caso está esta herramienta procesal de inoponibilidad de la personalidad jurídica o de corrimiento del velo societario, que está tomada del derecho anglosajón. Por un lado, nosotros tenemos que destacar que esta herramienta fue incorporada allá por el año 1983 con la modificación a la ley 19.550 y se incorpora este párrafo del artículo 54. Ustedes lo van a ver si tienen una ley abierta, donde van a ver una referencia que este párrafo que estamos comentando con este título de abuso de la personalidad fue incorporado por la ley 22.903, que es una ley que data de 1983. Y por otro lado, hoy reconocido por el Código Civil y Comercial. Esa es una gran novedad porque fue incorporado, además de la recepción en la Ley de Sociedades, fue también incorporado por la norma civil, ¿no es cierto?, en ese artículo 144, que de todos modos hay que destacar que si bien habla en general de las personas jurídicas, esta es una herramienta que siempre se aplica a las personas jurídicas
privadas, ¿sí? Privadas. Bien. Esto hay que destacar que no es un arma, digamos, que amenaza el concepto de la personalidad jurídica. Si esta herramienta se aplica correctamente, es una forma más que efectiva para proteger precisamente a la persona jurídica, porque el uso abusivo de la personalidad jurídica desvirtúa la finalidad para lo que fue concebida la sociedad. Evidentemente, si a través de sus administradores, de sus socios o de sus controlantes incurren en alguna de estas conductas descritas por el artículo 54, esto es, que se utilice como un mero recurso para violar la ley, por ejemplo, hubo un caso, a ver si me recuerdo la carátula, de hace unos cuantos años atrás, antes, fue anterior al 2015, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, el caso Chidelsi, Silvia Chidelsi, donde ese caso de tribunales provocó un gran debate, porque justamente fue un caso que no nació o no surgió de los tribunales de comercio, de los tribunales comerciales, sino desde el ámbito laboral. Fue un juez laboral el que dicta ese fallo, donde justamente aplica esta doctrina del disregard para los anglosajones, o corrimiento del velo, o la teoría de la penetración de la sociedad, del velo societario, como recibe varios nombres, pero más o menos todos en ese sentido. Bueno, este caso que les decía tuvo lugar con un perjuicio causado a una dependiente, que le habían, una sociedad no le había hecho todos los aportes, los aportes de la seguridad social y los aportes jubilatorios, digamos, donde los jueces vieron que esa actitud de la sociedad encuadraba en uno de estos supuestos del artículo 54. Al considerar que esa sociedad constituyó un mero recurso para violar la ley. ¿Por qué? Porque tuvo un empleado en negro. Entonces, ¿qué hizo en ese caso? Aplicó la teoría de del abuso o la inoponibilidad de la personalidad jurídica y estableció la responsabilidad, o sancionó la responsabilidad de sus socios para responder ante el daño ocasionado a esta persona, a este reclamante. Este fallo, que fue dictado por un juzgado laboral, fue muy cuestionado porque, bueno, desde el ámbito comercial, por supuesto que es que esta, ¿cómo diríamos? Que esta, esta garantía, ¿no es cierto?, del velo corporativo es muy defendida en el ámbito comercial, en el ámbito de donde nace. ¿Por qué? Porque es como decíamos, es una garantía, ¿no es cierto? Es una garantía, un principio de seguridad jurídica al separar el patrimonio de la sociedad con el patrimonio de los socios, o del patrimonio de los socios. Entonces, cuando se aplica esta herramienta procesal, lo que se hace es correr el velo, como que estamos viendo quién está detrás de esa sociedad, e imputarles la responsabilidad en forma personal, no ya a la sociedad, que generalmente es para casos donde la sociedad
no va a poder responder porque tiene un patrimonio insuficiente o directamente no tiene patrimonio. Entonces se busca, más que nada, ampliar la responsabilidad hacia los patrimonios personales de los socios que integran la sociedad. En eso básicamente consiste destacar este tema del abuso de la personalidad, destacar que está regulada en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, como también en el 144 del Código Civil y Comercial. De qué se trata este abuso de la personalidad, cuáles son los supuestos que dan lugar a la aplicación de esta figura. Es lo que podemos sobre todo destacar de este tema, ¿no? No quería dejar de tocar este punto porque es muy importante. Y finalmente, en cuanto a esto, al interés social, ustedes tienen, eso sí también lo vi en el material que subieron, que tienen un PowerPoint donde habla del interés social y las posturas, es decir, que hay una postura contractualista y una postura institucionalista. Por un lado, para los contractualistas, ¿no es cierto?, que identifican con interés, con el interés común de los socios, teniendo en cuenta el objeto de la sociedad, ¿sí? El objeto social o como causa del contrato y el fin último de la sociedad. Esto es para los que siguen una teoría contractualista. Por otro lado, los que siguen la teoría de la institución, o la teoría de la institución, de allí viene esta postura de los institucionalistas, que van un poco más allá del contrato social, ¿no? Y consideran al interés propio de la empresa que está como vinculado con otros intereses externos a la sociedad. El interés social también tiene que ver con, no sé si ustedes tienen, hay en este libro, en esta ley comentada, que le dijimos, les aconsejábamos tener de texto de consulta diaria, en la ley de régimen de sociedades comentado por Zunino, también van a encontrar algo respecto al interés social. Estaba mirando a ver si encuentro acá, porque este sí lo tengo a mano, para decir, a ver, creo que acá, comentando antes del artículo 1, Zunino también habla del interés social, o sea que pueden ampliar esos conceptos de la filmina con los comentarios que tiene Zunino en el artículo 1 de la ley general esta comentada, de la editorial Astrea. Bien, ahora sí podemos ir un poquito al punto B de la unidad 1, donde fíjense que habla de la naturaleza jurídica del acto constitutivo. Bien, para hablar de la naturaleza jurídica de la sociedad, nosotros generalmente tomamos la idea del contrato plurilateral y de organización. Esto quiere decir que generalmente se reconocía la existencia de un contrato con pluralidad de partes, ¿sí? Pluralidad de partes cuyos intereses no aparecen contrapuestos, porque generalmente en los contratos bilaterales de
por ejemplo, un contrato de compraventa. Vamos a tener un comprador y un vendedor con intereses contrapuestos, donde las prestaciones de uno y de otro son distintas. En el caso de las sociedades hablamos, para entender la naturaleza jurídica, es decir, cómo nace la sociedad, se atendía a este contrato plurilateral y de organización, porque los intereses de las partes no son contrapuestos, sino yuxtapuestos, o superpuestos, es otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque hay un fin común, tiene que ver con el interés social que hablábamos recién, ¿sí? Bien, entonces eso, podemos notar esa diferencia con los contratos de cambio. En los de organización, el incumplimiento de alguna de las partes no afecta al contrato. El contrato puede continuar. Por ejemplo, un vínculo que tenga que haga a la nulidad o anulabilidad del contrato con algunas de las partes, con alguno de los socios que lo integran, no afecta la existencia del sujeto, porque el sujeto podría continuar salvo algún caso en especial previsto por la ley, por ejemplo, que la prestación que esté realizando ese sujeto particular sea esencial para el negocio jurídico de que se trate. Si no, la anulabilidad del vínculo con algún sujeto no hace anulable o no hace nulo el contrato. Damos un ejemplo muy común. Si tenemos una sociedad de 5 socios y de repente muere un socio, la muerte de este socio no hace anulable el contrato, no afecta en su totalidad a este contrato, sino que la sociedad puede continuar, quizás en algunos casos particulares cumpliendo ciertos requisitos, pero podrá continuar los negocios sociales. De eso se trata. Eso también podemos destacar que la nulidad que afecta el vínculo de alguno de los socios no implica la nulidad o resolución del contrato social según el artículo 16 de la ley. Después tenemos, bueno, también hay otra posición que sería una intermedia entre el contractualismo que yo estaba refiriendo recién, el contractualismo clásico, que son más de los sistemas socioeconómicos liberales, con el institucionalismo, que nacen ya de las corrientes neocapitalistas más avanzadas. Bien, este institucionalismo es el que hacíamos referencia recién cuando hablábamos del interés social visto por los institucionalistas, cómo califican, ¿no es cierto?, a este elemento de la sociedad, el interés social, como el fin último que tienen los socios cuando constituyen la sociedad, el fin que persiguen con el nacimiento de esa persona jurídica, visto por los que persiguen la idea contractualista y con los que persiguen la idea de los institucionalistas. Estos del institucionalismo ven a la sociedad comercial como una institución, ¿no es cierto? Que por supuesto queda excluida la idea de contrato, la idea que sostienen aquellos otros. Entonces, este interés social comprende no solamente el interés colectivo de los socios, sino también aquellos intereses que en mayor o menor medida el contractualismo regula como fuera de la estructura societaria. Por eso decíamos que atiende a intereses externos de la sociedad o de terceros. Esto hace más que nada a la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?
de la sociedad. Cuando hablamos de estos intereses de terceros, hablamos del interés público, de los trabajadores de la empresa, de los trabajadores de la empresa, ¿no es cierto?, de los terceros, los acreedores también podríamos decir. Y ahora, con esta nueva Ley General de Sociedades, la novedad, digamos, que nosotros destacamos, más que nada porque todavía lo estamos estudiando, lo estamos analizando, es este artículo 1 de la ley que nos daba el concepto de sociedad. Y por supuesto, este artículo 1 decía que habrá sociedad cuando 2 o más personas, decía la ley anterior, 2 o más personas, organizada bajo los tipos previstos en esta ley. Y hablaba de la sociedad comercial. Entonces, para nosotros, la comercialidad de la sociedad devenía del tipo adquirido. Era una cuestión muy simple. La sociedad era comercial por el tipo que adquiría para conformarse jurídicamente. ¿Cuáles son los tipos? Son los que tenemos a partir de la unidad 3. Nosotros empezamos a estudiar los tipos legales de sociedad, que son 7 tipos los que regula la ley de sociedades. Tenemos una clasificación ahí importante de las sociedades de tipo personalistas y las sociedades de capital. Dentro de la sociedad de tipo personalista tenemos la sociedad colectiva, la comandita simple, tenemos la de capital y trabajo, la comandita por acciones, incluso podríamos decir. Y dentro de las, no, la comandita por acciones no, perdón, estarían dentro de las de capital, junto con la sociedad anónima. Y una intermedia entre ambos tipos, de estas clasificaciones extremas, tenemos en el medio la sociedad de responsabilidad limitada. Con el solo hecho de adoptar uno de estos tipos previstos por la ley, la sociedad era comercial. Bueno, ahora el artículo primero, como cambia sustancialmente la filosofía de nuestra ley, reza en ese artículo, describe que habrá sociedad, simplemente ya no se hace referencia a la sociedad comercial, simplemente hablamos de sociedad. Y habrá sociedad cuando una o más personas. Entonces ahí ustedes van a ver cómo esta nueva ley de sociedades admite en su seno la sociedad unipersonal. Por eso más adelante estudiamos la SAU, que es la sociedad anónima unipersonal. ¿Sí? Cuando uno o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, cuando habla de tipos previstos en esta ley, se habla a estos tipos que mencionaba recién, que están regulados en la parte especial de la ley. Nosotros estamos en la parte general. Profe, ¿sí? ¿puede repetir la clasificación de las sociedades? Sí, los tipos sociales que clasificamos en las sociedades de tipo personalista y las sociedades de tipo de capital. En las sociedades de tipo personalista se tiene en cuenta, ¿por qué decimos de tipo personalista? Porque se tiene en cuenta la persona del socio. ¿Por qué se tiene en cuenta la persona del socio? Porque se tienen en cuenta las condiciones subjetivas y objetivas de esa persona, su buen desempeño en los negocios, su arte para los negocios, su honestidad, su fuerza laboral. En cambio, en las sociedades de tipo de capital o capitalistas, ya no interesa la persona del socio, interesa el capital que se aporta a la sociedad. Dentro de las sociedades de tipo personalista tenemos la sociedad colectiva, a partir del artículo 125 de la ley, tenemos la sociedad colectiva, luego la sociedad comandita simple,
la sociedad de comandita simple, la sociedad de capital-industria, allá por el artículo 140 y algo, esas tres. Después tenemos las sociedades de tipo capitalista, donde están las sociedades anónimas, y la sociedad en comandita por acciones. Y hay un tipo intermedio, que ya vamos a ver, que es uno de los tipos a los que más se recurre por la simplicidad de su funcionamiento y por lo práctica que resulta en el mundo del comercio, que es la SRL, o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Lamentablemente, y esto es una crítica que hacen la mayoría de los autores, la ley eligió para la sociedad unipersonal el tipo anónima. Es decir, que se constituye, como dice este artículo primero, en la segunda parte, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. Y lamentablemente, no solamente eso, sino que la sujeta a la sociedad unipersonal al control permanente del Estado, porque la encuadra en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, que después ya vamos a ver qué sufre la sociedad al resultar incluida en el artículo 299. Esta clase se está por terminar porque yo ya le di lugar a la extensión que permite Zoom, pero lo que les quiero recalcar es que tratamos de tocar los puntos más importantes. Cualquier duda, escriban en el foro. Cualquier conclusión que quieran poner acerca de esta unidad también va a ser leída y considerada por la cátedra. Así que les recomiendo la lectura atenta del material que se subió al aula, la lectura de los artículos de la ley. Con estos otros puntos no van a tener ningún inconveniente, porque a partir del artículo primero de la ley, que nos da la definición, ustedes van a poder, algo de la naturaleza jurídica hablamos, y cuando hablamos de forma, prueba y procedimiento, son los artículos siguientes, la necesidad de inscripción en el registro público de comercio, se entiende, aunque ahora eliminaron la palabra comercio del Código Nuevo y habla de registro público, pero en definitiva es el viejo registro público de comercio, donde debían, como eliminaron la nota de comercialidad, eliminaron la palabra comercio en esta reforma. Pero se entiende que estos son los antiguos registros públicos de comercio. La necesidad de inscripción del artículo 7 de la ley, y la necesidad de inscribir al sujeto jurídico para que sea considerado sociedad regular, la necesidad de la inscripción en el registro público. No olvidarse eso, y no olvidar tampoco la constitución, que se va a hacer por escrito, de acuerdo al artículo 4, constituir la sociedad por escrito, sea por instrumento privado o por instrumento público. Solamente las sociedades anónimas se constituyen por instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? Lo pueden ver en el Código Civil y Comercial de la Nación, buscan instrumento público, ahí van a hallar cuáles son. Yo les puedo adelantar que el instrumento público más común es la escritura pública, que es un documento emanado por un escribano público. Ya, se constituyen por escritura pública y acto único. ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Puede repetir? Porque no escuché. Bueno, la verdad que no escuché el comentario, pero lo que yo estaba diciendo es que el contrato por el que se constituya o se modifique la sociedad debe hacerse por escrito y por instrumento privado o público. El instrumento privado es aquel contrato que redactan los socios sentados
estableciendo entre ellos, ¿no es cierto?, las condiciones, las cláusulas a las que se van a someter para formar su sociedad, y llevan sus firmas, que las firmas pueden ser o no certificadas por escribano público. En el caso de que un escribano público certifique esas firmas, es conveniente aclarar que eso sigue siendo un instrumento privado, no lo convierte en instrumento público. Eso siempre tengan en cuenta, que a veces escapa. Un instrumento privado con firma certificada por escribano público, nada más. Y por otro lado tenemos la constitución de una sociedad por instrumento público, que en ese caso sí sería a través de una escritura pública emanada de un escribano público o fedatario, como denominamos a ese tipo de profesionales. Eso es obligatorio para el caso de constituir una sociedad anónima. Bien, ahí siguiendo los artículos de la ley van a ver que cuáles son las formas, lo que estábamos comentando, cómo se prueba la sociedad, la necesidad de inscripción en el registro público para ser considerada sociedad regularmente constituida, solamente aquella que se inscribe en el registro. Es muy importante todo el régimen que está establecido en esta sección cuarta, a partir del artículo 21, porque esta sección cuarta reemplaza, o mejor dicho, lo que se destaca de esta sección cuarta, o cajón desastre, como le llamaban cuando recién salió la ley, había autores que se referían a esta sección cuarta como cajón desastre. ¿Saben cuál es el cajón desastre? Ese cajón donde se encuentra de todo un poco, cosas de todos los telas, de todos los colores. Bueno, en esta sección cuarta, acá en el artículo 21, hay un poquito de todo eso. ¿Por qué? Fíjense que ustedes vean el artículo 21. Sociedades incluidas. Las sociedades que no se constituyan con sujeción a cualquiera de los tipos del capítulo 2 de la ley. De estos tipos que yo les mencionaba, bueno, si una sociedad no toma ninguno de los tipos previstos en la ley, queda en esta sección cuarta. O la que omite